Hermanos en Cristo, Iglesia Cristiana Casa Berea, es el Pastor Glenn Rodríguez nuevamente encontrándonos esta noche, 8 de la noche, desde Bogotá, Colombia, en esta transmisión de una porción de la Escritura, continuando el tema que hemos iniciado acerca de ahora, después en pandemia, ¿qué haremos? Y ligado a la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Así que los invito a que iniciemos esta corta porción de la Escritura con esta corta explicación para que el Señor nos guíe en ella. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia y bondad, porque eres nuestro Padre eterno, aquel que se hizo hombre, allí en aquella cruz derramó su sangre y nos ha lavado para perdón de pecados y nos ha hecho iguales a Él en el sentido de que nos ha adoptado como hijos de Dios por ese sacrificio, Padre eterno. Te damos gracias por ello, Señor, y porque nos permites hoy enseñar tu palabra, predicar tu palabra, hablar tu palabra, Señor, aconsejar en base a tu palabra y esforzarnos por vivir tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, espero que se encuentren bien allí en sus hogares después de las labores cotidianas y confiando en el Señor que en este tiempo las disposiciones legales nos permitan volver a congregarnos abiertamente, con cultos abiertos al público en general. Y aunque continuemos en estas restricciones y con esos protocolos de bioseguridad, confiemos en el Señor de que prontamente, en menos de 8 días, esté permitido el estar las iglesias a lo largo y ancho de nuestro país abiertas. Las iglesias evangélicas, ya sabemos que las católicas, muchas de ellas no han cerrado por los convenios legales que tienen ellos con nuestro Estado Colombia. Así que les invito a que le pidan al Señor en este tiempo que no se levante ninguna oposición, sobre todo aquí en Bogotá, ustedes ya lo saben por qué, que no se levante ningún tipo de oposición aquí en Bogotá para que prontamente nos congreguemos en nuestra iglesia Casa Berea y en todas las congregaciones que predican la palabra del Señor y aún las sectas, parte de la cotidianidad cristiana. Les invito entonces a que leamos la porción de la Escritura que tiene que ver con el mismo tema que estamos tratando, la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Y ya nos hemos adentrado un poco, discúlpenme, en el tema. Y quiero que hoy reforcemos una parte bien interesante. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, y emprendamos este camino en esta noche. Dice el verso 16: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ya tocamos un poco el tema en días pasados, hace un día. Y hoy lo que quiero que entendamos es lo siguiente. Hablamos también un poco de que el Señor ya no iba a habitar, lo dijo Cristo, ya no habitaría en templos hechos de hombres, en templos de ladrillos, en construcciones. Nos reunimos como congregación, como iglesia, en un auditorio al que llamamos iglesia o templo cuando estamos allí porque, como la palabra nos lo dice, somos el templo y nos congregamos donde hay dos o más en su nombre, ahí está Cristo Jesús. Y de igual manera, tradicionalmente, como una tradición desde la iglesia primitiva, se ha reunido en grupos, familias, varias personas en diferentes casas o lugares como las sinagogas para predicar la palabra del Señor. Así de que como una tradición cristiana, hoy todavía nos congregamos, además de nuestros hogares, en las diferentes células o iglesias en casa, independientemente de la cuarentena. Antes en nuestra congregación lo veníamos haciendo. También nos congregamos al menos 1 o 2 días en la semana en el templo, lo que llamamos el templo, el auditorio, donde nos recibimos instrucción para el cuerpo ministerial y todo aquel que se congrega con nosotros, todos los que nos llamamos ovejas del Señor. Pero aquí el Espíritu Santo nos está hablando de este tercer templo que el Señor instauró, inició, inauguró con la iglesia. La iglesia de Cristo es el tercer templo. No va a haber un templo construido donde Dios vaya a habitar. Yo sé que muchos de ustedes tienen corrientes dispensacionalistas y tienen una corriente escatológica en donde se habla de que va a haber una construcción de un tercer templo y que allí se va a centrar el anticristo. Y efectivamente, tal vez posiblemente se dé la construcción de un tercer templo, y aunque eso se realice y se siente allí un personaje que se dice, conforme a la Biblia y a la interpretación escritural, que va a ser el anticristo, no significa que allí esté Dios. Porque recordemos, el Señor dijo que no volvería a ver Él habitar en un templo hecho por hombres,
sería el hombre, aquel que Él llama, santifica, justifica y redime por la sangre de Cristo Jesús. Habitaría en el Espíritu Santo de Dios allí y se constituiría el tercer templo. Por eso el Señor está diciendo en esta porción de la Escritura que en el verso 16, si somos templo de Dios y el Espíritu mora en nosotros, debemos cuidar ese templo. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad, a través del conocimiento de la Escritura, de la sabiduría de Dios, estudiarla, vivirla, aplicarla a nuestra vida, más que a nuestro prójimo, porque somos muy facilistas para juzgar a nuestros hermanos de la congregación y a los impíos, a los que no conocen al Señor o están en otras religiones equivocadas. Nos es muy fácil juzgarlos, criticarlos, pero aquí estamos hablando de que el templo de Dios habita en nosotros. Debemos primero juzgarnos a nosotros para ver que no estemos destruyendo el templo de Dios, el tercer templo donde habita el Señor, nuestra vida espiritual, la morada del Espíritu Santo de Dios. Y Él dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios somos nosotros y santo es el templo de Dios. Allí es donde quiero que saltemos nuevamente la Escritura en la carta a los Efesios, también la carta escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 4, en el verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y le habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada, forma de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí es donde viene la unión de estos dos textos. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos exhorta a no destruir el templo del Espíritu Santo, a no contaminarnos con la práctica mundana, con las prácticas de la mundanalidad. Hay muchos creyentes que en épocas festivas o en épocas de cumpleaños o celebraciones se les olvida que son templo del Espíritu Santo de Dios y vuelven a los vicios del licor, de las parrandas, de las fiestas. No sé cómo lo digan allí en tu ciudad, en tu país, tú que me escuchas de otro lugar fuera de Colombia, de Bogotá. Pero hay creyentes que asisten a las congregaciones, hasta ocupan cargos de liderazgo y caen y corrompen el templo del Espíritu Santo en cosas así, diciembre, las fiestas diversas que celebran las diferentes culturas y ciudades. Pero dicen que son cristianos, pero están corrompiendo al templo del Espíritu Santo. Hay otros que fuman o consumen algún tipo de sustancias que se pueden llamar drogas psicoactivas y creen que son cristianos y que están en lo correcto, pero ciertamente están destruyendo el templo del Espíritu Santo de Dios. Hay otros que cometen aún adulterio, fornicación, caen en este tipo de paganismo, de pecados de los gentiles, del mundo común y corriente, del mundo que no conoce a Cristo, y les parece normal ir a arrepentirse y continuar la vida levantando la cara y limpiándose, pero están destruyendo el templo del Espíritu Santo de Dios porque lo están contaminando. Por eso la carta a los Efesios nos ratifica de que si hemos conocido a Cristo, si hemos caminado en algún momento con Cristo, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. No podemos juzgar a los demás porque nos convertimos en chismosos y terminamos enjuiciando y estamos corrompiendo el Espíritu Santo de Dios porque nos llenamos de juicio hacia otro. No podemos volver a caer en las prácticas de las que ya hablamos de la carne como vivíamos antes de conocer a Cristo, porque destruimos el templo del Espíritu Santo de Dios, que somos nosotros, el tercer templo de Dios. Si tú estás entendiendo lo que estoy diciendo, lo que quiero que profundices es tu conocimiento de Dios, tu conocimiento de los atributos de Dios. ¿Se ha convertido sabiduría en tu vida para juzgar o para poder actuar en pecado y venir arrepintiéndote y creer que porque Dios recibe a aquel arrepentido y restaura su relación con Él, tú sigues creyendo que no has destruido el templo del Espíritu Santo de Dios, que es nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo? Te estás engañando. Por eso el texto en Efesios lo ratifica: no te engañes a ti mismo.
si has recibido el don del Espíritu Santo de Dios, si estás entendiendo la sabiduría de Dios, si entiendes la palabra del Señor, debes esforzarte por aplicarla en la vida, porque o si no te estás engañando. Si tú eres de los que fácilmente te embriagas en diciembre, en las fiestas, en las parrandas de las diferentes celebraciones en el mundo, en todas las diferentes festivos del año, si tú crees que porque de vez en cuando corrompes tu cuerpo en adulterio, en fornicación sexual, visual, aún pensando, aún en tu corazón como lo dijo Jesucristo, y crees que puedes estar bien con Dios y que no estás destruyendo el templo del Espíritu Santo, que eres tú, te estás equivocando, te estás engañando. Y lo que estás haciendo es que conoces la sabiduría de Dios, pero no tienes la capacidad de hacerla viva en tu vida. Y eso tal vez es posible porque no eres cristiano. Solo has venido profesando una linda religión. Hay muchas personas en la iglesia cristiana que cambia de iglesia de continuo. Salta de iglesia en iglesia buscando aquella palabra que le satisface su mundanalidad. Salta de iglesia en iglesia buscando encontrar aquel lugar en donde la palabra que reciba no juzgue su mundanalidad, no juzgue su falta de sabiduría en aplicar la palabra del Señor. Y no estoy hablando de aquellos cristianos que no conocen la Biblia, estoy hablando de los cristianos que ciertamente han conocido la palabra del Señor, han conocido, se han discipulado hasta teología, doctrina bíblica, han estudiado, pero que son incapaces de vivirla. La pueden juzgar a nivel de los demás, pueden juzgar a las personas en la iglesia, pueden atacar a aquellos que llaman hermanos en Cristo, pueden inclusive exhortarlos a esforzarse y transformar sus vidas, pero aún ellos mismos en su interior no han sido capaces. Viven una hermosa religión, se están engañando a sí mismos. Es lo que dice el texto en Efesios, reforzando lo que dice en Corintios. Si tú has recibido el conocimiento de Dios, si has escuchado lo que Cristo ha hablado, si has entendido lo que Cristo ha hablado, pero no eres capaz en tu propia vida de vivirlo, aunque quieras que los demás lo hagan, tienes un gran problema. Y es que tal vez no eres salvo. Has entrado en una religión, te has hecho un religioso más. Y la sabiduría de Dios que has recibido en tu mente no ha bajado a tu corazón, porque no hay una tierra fértil allí, porque Cristo Jesús aún no la ha abonado, no la ha ablandado con su Santo Espíritu. Es por eso que vemos muchos cristianos en las iglesias que no cambian su manera de vivir aunque pasen los años. Vemos muchos cristianos vestidos con el velo de la religión, juzgando, criticando, tal vez hasta predicando, pero no cambia su manera de vivir, no cambia su manera de pensar, no cambia su forma relacional en la vida cotidiana, fuera de la iglesia, porque siguen siendo mundanos, viviendo mundanalidad, pero en la iglesia santificándose con golpes de pecho, una religión más. Aquí no tiene nada que ver denominación religiosa, bautistas, reformados, carismáticos, pentecostales, no tiene nada que ver con eso, aún católicos romanos, no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con haber recibido la sabiduría de Dios, no solo en la mente, porque podemos ser inteligentes y analizar y pensar y creer que eso nos hace salvos. Y es tiempo de que nosotros como iglesia realmente nos pongamos delante del Señor y frente a frente evaluemos si realmente hemos sido transformados por la sangre del Cordero y somos el tercer templo del Espíritu de Dios, el templo de Dios, o si simplemente tenemos una linda religión en la que apagamos la conciencia, nos justificamos a nosotros mismos sin haber sido justificados por la sangre de Cristo Jesús, porque no ha lavado nuestro pecado, porque aún vivimos como paganos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando volvemos al lodo cenagoso cada vez que queremos y no nos apartamos, no huimos del pecado, sino disfrutamos de ello. Y cuando por alguna razón nos vemos descubiertos allí con los hermanos en la congregación, huimos rápidamente y buscamos excusas. Nos hirieron en la iglesia, nos trataron mal, o el pastor se está desviando, parece una secta, no sé, encontramos excusas y huimos a otro lugar donde no nos conocen, a volver a caer en nuestra práctica religiosa, hacer y deshacer, creernos santos, inmaculados, con una cara hipócrita de religión.
Mis hermanos, no podemos seguir viviendo creyendo que somos lo que no somos. Yo como pastor en la iglesia continuamente doy sermones o discipulados de ese tipo, reargulléndome yo mismo en mi manera de vivir, queriendo que los pocos o los muchos que seamos en la congregación realmente estemos a cuentas con el Señor y luchando por vivir como cristianos, genuinos, no engañados con la religión o el conocimiento cristiano. La sabiduría de Dios no puede ser solamente intelectual, tiene que convertirse en vida espiritual, y no para juzgar a los demás, sino para juzgarnos nosotros mismos, corregirnos y enseñar a los demás, para que ellos mismos se juzguen en el poder del Espíritu Santo de Dios y todos corrijamos la manera pasada de vivir y entremos a la manera de vivir cristiana, como Cristo Jesús nos ha enseñado. Continuo arrepentimiento, alejándonos cada día más del pecado que nos acecha. Continuo arrepentimiento para tener mayor intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, y realmente ratificar que somos el templo de Dios y que no estamos destruyéndolo día a día, porque llegará el momento en que venga el juicio del Señor, sea que retornen las nubes, sea que muramos y nos encontremos con Él, pero llegará ese día en que nos encontraremos y tal vez Él destruya ese templo y no seamos aceptos como hijos de Dios, porque vivimos engañados en una religión. Yo te invito que en este tiempo, con el conocimiento que Dios te ha dado, poco o mucho, entres en arrepentimiento, porque tal vez esta cuarentena ha ayudado a mostrar quién eres tú delante del Señor, de su palabra y de su verdad. Y tal vez este tiempo ha permitido que tú veas el velo de la religión que ha habido en tu vida y ya no destruyas más el templo de Dios, sino que entres en coinonía, en armonía y en comunión con el Espíritu Santo, y tú seas un testimonio fiel de ese tercer templo que el Señor está levantando, que hoy se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Dios de gloria, por esta corta palabra, esta corta reflexión, y ayúdanos a entender los tiempos que vivimos, tiempos de peligro, tiempos religiosos, tiempos de apostasía, Dios de gloria. Ayúdanos a entender que antes de juzgar a cualquier hermano, nos juzguemos delante de tu palabra, de tu sabiduría, de nosotros mismos, Padre de la gloria, y que más bien discipulemos, enseñemos y guiemos en amor a aquel perdido y aquella oveja que aún está en la dicotomía de ser o no ser, aquella que está naciendo de nuevo tal vez, que está entendiendo tu palabra. No nos permitas ser hombres o mujeres que juzguen a la oveja o juzguen a aquel impío que viene llamado por ti y que busca aguas de reposo, pastos de reposo y agua viva de lo alto para conocerte, Padre Celestial. Ayúdanos en nuestra debilidad, Dios de gloria, y permítenos prontamente, Señor, estar congregados con nuestra congregación, con la Iglesia Cristiana Casa Berea, para darte gloria y honra, alabanza y adoración en la comunidad de la iglesia, allí en la comunidad de los hermanos, hoy desde nuestros hogares, Padre Celestial. Te damos gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia Cristiana Casa Berea, les habla su pastor Glenn Rodríguez. Feliz noche y el Señor los bendiga poderosamente. Chao, chao.